Bien dicho, como corresponde, jornada de energías renovables. En cuanto podamos tomar todas nuestras ubicaciones, bien, antes que nada, y si me prestan su atención y hacemos un poco de silencio, por favor, si son tan amables. También les pido, por favor, nuevamente, que pongamos nuestros teléfonos móviles en silencio o en el modo vibrador, de tal manera de que no interrumpamos el normal desenvolvimiento de la conferencia del doctor. Vamos a escuchar la conferencia sobre integración de energía eólica en Nueva York, impacto en la red y el mercado eléctrico, similitudes con la integración de energía solar, a cargo del doctor ingeniero Ricardo Galarza. El doctor Ricardo Galarza egresó como ingeniero electricista en la Universidad Nacional del Nordeste en el año 1985. Hizo un curso de posgrado en Economía y Planeamiento de la Energía en el IDEE de la Fundación Bariloche en 1987. Tiene una maestría en Ingeniería en Sistemas Eléctricos de Potencia del Instituto Politécnico Rensselaer, si está bien pronunciado, en los Estados Unidos. Tiene un PhD o un doctorado en Ingeniería en Sistemas Eléctricos de Potencia, también del mismo Instituto Politécnico, que está en la ciudad de Troy, en el condado de Rensselaer, en el estado de Nueva York. La experiencia profesional del doctor Galarza se concentra en el análisis, simulación y operación de sistemas eléctricos de potencia, así como en el análisis de la interacción del mercado eléctrico con la operación de la red. Después de haber obtenido su título de ingeniero, el doctor Galarza trabajó para la Dirección de Energía de Corrientes y el Ministerio de Obras Públicas en diversos proyectos, entre los cuales se destacan dos estudios financiados por la Comunidad Europea: el Estudio Energético Integral de la provincia de Corrientes y el uso de energías alternativas en comunidades aisladas. Al finalizar su doctorado, el doctor Galarza trabajó para la consultora Power Technologies, donde realizó y lideró numerosos proyectos y estudios en redes eléctricas tan diversas como las de Estados Unidos, Argentina, México, Nicaragua, Guatemala, Portugal, Taiwán y Arabia Saudita. Fue el creador y principal investigador de nuevo software para la determinación de los parámetros de generadores para su uso en simulaciones dinámicas. En el año 2001 se incorporó a la compañía responsable por el despacho de cargas y del mercado eléctrico del estado de Nueva York, como analista senior en el Departamento de Monitoreo y Funcionamiento del Mercado Eléctrico. Fue el principal responsable técnico del diseño y desarrollo del primer software de simulación del mercado. El doctor Galarza fundó PSM Consulting en el año 2003 y desde entonces es su presidente y consultor principal. Como tal, ha proveído de servicios de consultoría a numerosas empresas en los Estados Unidos y en otros países. Dentro de ellos se destacan numerosos estudios para la evaluación del impacto de incorporación de energías renovables a la red, baterías de gran tamaño para el control de frecuencia, interconexión de campos eólicos distantes, pequeños generadores alimentados con gas metano y el análisis del diseño y monitoreo del mercado eléctrico.
Actualmente asesora al Estado de Nueva York en el planeamiento y operación de la red eléctrica, al despacho de cargas del Estado y otras entidades de investigación de energía. Aún dentro de su empresa continúa dictando cursos a ingenieros eléctricos en el análisis y simulación de redes y mercados eléctricos. Es un honor para nosotros presentarlo, el doctor Galarza, con ustedes. Gracias. Gracias y disculpen, tuvo que haber sido mucho más corto eso, ¿no? Ya los cansé a todos. Le quisiera agradecer al Consejo por haber organizado esto, a la Secretaría de Energía y por haberme invitado. Obviamente estoy nervioso, aunque hablo en muchos lugares, no es Corrientes. Hoy esto es como un relato de lo que yo viví trabajando, digamos, en la incorporación de grandes cantidades de energía eólica. Puse solo de Nueva York porque es donde más experiencia tengo, pero como escucharon en ese largo relato, fueron en algunos lugares también. Así que gracias al Consejo por invitarme. Voy a comenzar con esto. En la primera página ahí le puse números solo para que tengan una idea del tamaño de Nueva York. Un pico de carga de casi 34.000 megavatios. Y ahí ya hay un detallecito, el pico de carga fue hace 3 años. Y todo indica que ya pasó el verano allá, no se va a volver a repetir. Este es el 4º año en el cual no se consigue el pico de carga, que se consiguió hace 3 años. La potencia instalada es casi 39.000 megavatios. Y el próximo número quiero que lo miren bien porque es obligatorio, es mandatorio, de que tengan un mínimo de reserva instalado del 18%. O sea, si el pico es 100, yo tengo que tener por encima de 100, 18% más instalado, mínimo. Tiene un sistema de transmisión, solo incluyo el de la red de alta tensión en 230 kilovoltios y más arriba, de cerca de 17.000 kilómetros de largo. La capacidad renovable hoy todavía sigue siendo parecido a ese número, es un número del año diciembre del 2016, alrededor de 6.200, parece un poco más grande del número que viene, porque incluye hidráulica. Hidráulica porque, con excepción de 2 hidráulicas, hay muchas pequeñas, menores de 50 megavatios, que se consideran también renovables, por lo menos para Nueva York. En parques eólicos hoy hay casi 1.800 megavatios, y lo que es más importante, ya hay pedido de interconexión de más de 3.700 megavatios en parques eólicos. Por último, un número que es un poquitito no tan, como diría, preciso como los demás, por eso le puse el signito, eso que los ingenieros decimos aproximadamente. La capacidad instalada solar hoy, para darle una comparación, es alrededor de 1.000 megavatios. Eso en realidad es una estimación. Solar entró sin pedir permiso. Solar entró entre la compañía de distribución y el usuario. Y cuando empezaron a ver que el pico de carga que yo le mostré no se repetía, se entraron a preguntar, ¿y por qué? ¿Qué está pasando acá? Y empezaron a hacer las proyecciones y el pico de carga no se repetía. Bueno, lo que estaba pasando es que había gente generando detrás. Y había casi 1.000 megavatios. Lo calcularon aproximadamente 160.000 casas. Tenían ya paneles solares. Lo puse ahí por comparación. La energía eólica, ¿por qué se desarrolló tanto y tan rápido? Bueno, fundamentalmente pasaron por un proceso muy parecido al que Maximiliano hoy estaba contando en detalles. Se fijaron objetivos, se fijaron incentivos, se pusieron regulaciones. La primera de ellas se llamó RPS y era bien ambiciosa, decía el 25% del total de energía tiene que ser renovable en el 2016. No se alcanzó. Los americanos tienen la tendencia a poner un numerito lo más
fácil posible. Todos hablaban del plan 25-16. Y si vos estabas en el juego lo entendías, nadie entendía nada. Por eso lo puse ahí, 25-16, porque ahora hablan de otro plan. Lo reemplazaron a ese que caducó en el 2016, que se llama CES y tiene la sigla 50-30, que ya ustedes se dan cuenta qué quiere decir. 50% de la capacidad tendría que venir de renovable para el año 2030. Ese es el objetivo. Eso va a ser un cambio masivo en todo el sistema eléctrico. En todo el sistema eléctrico. Él lo mencionó también hoy, más temprano, desde la generación, todos los paradigmas que fueron por años y años y años. Generación, transporte, distribución. Muchos de esos paradigmas van a tener que ser revisados. También hubo créditos en impuestos. Entonces, el gobierno federal, por ejemplo, ahí puso un número. Si vos producías energía eólica, te daban un crédito en impuestos. Y lo mejor fue que ese crédito en impuestos era casi como un contrato. Era un contrato. No podía venir casi lo digo, el presidente número 45 que tiene el país y decir, no, yo no quiero más, pum, chao renovable. Tiene esas ideas él. Era casi un contrato vinculante y si el Estado decía no, porque ahora viene el 45 y no quiere más, no le gusta, iban a juicio. Se estipulaba todo o sea, había un marco bien seguro, eso es lo que quiero decir, de por lo menos un horizonte de 10 años para que se comience el desarrollo. Y por supuesto, cuando hay oportunidad apareció el dinero y casi todo es inversión privada. Lo solar solo viene a nivel, hasta hoy, hasta un año atrás, a nivel usuario, distribución, o detrás del medidor, como se lo llama, aunque el año pasado ya hubieron estudios considerables. Yo hice 2 estudios, por ejemplo, de 2 centrales de 10 megavatios cada una de ellas, y ahora, un año más tarde, estoy haciendo una que tiene 40 megavatios. Eso ya es significativo, porque eso es ya una planta, no es detrás del medidor, se considera a nivel de sistema de transmisión y va a tener potencialmente un impacto más grande en el sistema. Aquí muestro en rasgos generales cómo es el sistema interconectado a Nueva York. Solo voy a decir 2 cositas. La carga está casi el 70% abajo, hacia el sur, donde está la ciudad de Nueva York, Long Island, está casi el 70% de la carga está ahí. Todo el sistema que ustedes ven, 70% de la carga, pero solo producen el 30%, o sea, esa pequeña región abajo tiene que traer mucha energía que en general viene desde el oeste hacia el este, y desde el norte hacia el sur. Ese es el sistema troncal. Lo único que quiero que se acuerden de esto quizás es que ahí puse unos cositos verdes. Quise indicar dónde estaba el recurso eólico y que a ustedes les quede más o menos dónde está la línea eléctrica y dónde está el recurso eólico. Lo primero que se hizo, y este estudio se hizo hace muchos años, se cometieron errores, se dijeron cosas que no ocurrieron, son procesos lentos, difíciles. Es decir, ¿qué ocurre con la operación del sistema? Yo voy a hablar de 2 cosas. La operación del sistema, que tiene el tiempo en que uno debe pensarlo es de minutos hasta un día, diría yo, si me acerco al mercado. Y el planeamiento del sistema de transmisión, la evaluación del impacto, que tiene un horizonte de años, 5 años por lo menos. Entonces, en la operación, en el día a día, ¿cuál es el paradigma básico? Yo necesito generar tanto como consumo. Y cuando digo consumo, incluyo no solo lo que se consume, sino las pérdidas. Y
El estudio decía, si yo tengo el 10% de eólico, que es una generación intermitente, a veces la tengo, a veces no voy a tener ningún problema de confiabilidad. No voy a tener que hacer ninguna práctica de planeamiento de operación del sistema diferente de lo que estoy haciendo hasta ahora. ¿En serio? Eso es lo que le dije yo. Porque si uno lee la tercera condición es, pero le doy al despachante, como tengo tantas reservas, como tengo tanta disponibilidad de otro tipo de energía que no es intermitente, le digo, ¿sabes qué? Por las dudas, vos tenés control del parque eólico. Vos decís, ¿estás adentro o estás afuera? ¿Te despacho o no te despacho? Aunque puedas o no despacharte. Y eso es como un seguro. O sea, el resultado del estudio para mí era obvio. Yo no necesitaba leer el estudio para decir lo que ellos, las conclusiones que sacaron. Pero lo pongo acá porque debería hacerse. Y lo pongo acá también para mostrar el hecho de que no todo lo que brilla es oro, y hay mucha otra gente, muchos otros países que lo han hecho, como lo dijo Maximiliano, y han cometido errores, aprendamos. En Nueva York ni siquiera necesitaban cambiar los requisitos diarios de reserva rotante. Ese generador que necesitas por si algún generador sale fuera de servicio, ni eso necesitabas cambiar. Entonces, meter 10% de eólico era muy fácil, si se quiere. Argentina no empieza desde el mismo lugar. Vayan y miren todos los números que puse yo aquí en el sitio de Camesa y van a ver que no comienza del mismo lugar. La tarea es un poco más difícil, bastante más difícil, pero por supuesto se puede hacer igual. Sigo con la charla para destacar qué fueron los aspectos técnicos de la integración, cuáles fueron las cosas nuevas. Le digo, esto es un relato que fue ocurriendo con el tiempo. Primero lo que le mostré hoy, se encontró que los parques eólicos o el recurso estaba en lo que se consideraba parte de la red débil. Parte débil quiere decir el voltaje fluctúa más para la misma perturbación. Lo simplifico ahí, después hablaremos más de eso. Entonces, eso podría llegar a ser un problema. ¿Con qué controlo el voltaje? Si es que voy a estar en un lugar débil. Con energía reactiva. Pero ahí tengo otro problema. El generador eólico es un generador de inducción, consume energía reactiva. Si tengo una deficiencia de energía reactiva, termino con un control de voltaje pobre, si se quiere, o inexistente en el peor de los casos. En el caso, de nuevo, del sistema de transmisión, se podría llegar a pasar, y esto lo pasó en 2 años en realidad, que como estaban en los lugares, el recurso estaba en los lugares menos desarrollados, enseguida las líneas de transmisión que llegaban hasta ahí se sobrecargaban. Entonces había que atender al sistema de transporte. Para lo que fue el control de voltaje, al principio, y solo se usaron capacitores. Se usaba un capacitor para cada torre y un banco de capacitores para todo el parque eólico. La tendencia hoy es completamente diferente. Ahí se puede tener control de los dos, de la energía activa y reactiva. Se puede combinar control de energía reactiva y activa con baterías. Se puede, digamos, la tecnología, es un buen momento para ser ingeniero eléctrico. La tecnología está avanzando tan rápido que veníamos tan dormiditos porque era tan conservador la industria que, sobre todo para los que pasaron los 50 como yo, nos viene muy bien tener que empezar a correr de nuevo. Las tecnologías están cambiando enfrente de nuestras caras y rápido. En el caso de la energía solar, lo incluyo acá porque yo sé que
en corrientes de eólico, el recurso eólico no existe, solo pueden hacer una relación con respecto a que tanto eólico como solar son generaciones de tipo intermitente. Eólico, paneles solares y fotovoltaicos está cambiando el paradigma de cómo uno hace el análisis del sistema de transmisión, el impacto a la red, cómo planea para la confiabilidad, porque está mayormente conectado al sistema de distribución. Entonces yo, por ejemplo, distribución muy aburrido. ¿Qué va a ser aburrido? Todo lo más nuevo, o casi todo lo más nuevo, está o va a estar en distribución. Entonces es un cambio de paradigma muy grande. Antes hablábamos cientos de generadores, en Nueva York hay 600 generadores. Ahora vamos a hablar de miles, mucho más chicos, y en un lugar que a veces ni los veo. Lo único que veo es que la energía consumida en aquel lugar es menor. Eso es todo. Entonces, ahora voy a tener un flujo de potencia. Megavatio en esta dirección, solo generador, transmisión, distribución. Y ahora de golpe, para un poquito, distribución me está mandando un flujo para el otro lado. ¿Qué efecto tiene eso en la carga de los circuitos de distribución? En los sistemas de protecciones. Está todo por ser descubierto todavía. Y por supuesto, lo que tiene en común con el eólico es también intermitente. La tendencia hasta ahora es resolver las cosas cuando es en transmisión, lo que nosotros llamamos planta solar. Cuando es una planta generadora, que en general se considera una planta generadora mayor que 2 megavatios. Resolver los problemas en transmisión. Si el problema es en distribución, plantas mucho menores, resolverlos ahí. Pero hay un montón de cosas que están en el medio y que se están desarrollando día a día. Día a día. Para entender los aspectos yo voy a ser escueto en esto, no lo voy a aburrir, para entender un poco más la problemática de incorporar energía eólica, solar, también lo voy a incluir. Hay que entender un poquito cuáles son los tipos que uno puede ver. Primero de todo, casi no se usa más. Era un generador de inducción y el estator está directamente conectado a un transformador elevador de tensión y a la red. Directamente, tenía capacitores para corregir un factor de potencia, pero era fijo, no tenía control de nada. Ese tipo de generador no funciona bien si tenés poco viento o viento variable. Entonces casi no se usa más. El segundo, el tipo 2 que le llaman, tiene el rotor ahora, está conectado a un control con resistencia variable. ¿Qué haces con esto? Y lo único que estás haciendo es modificar el flujo magnético y por lo tanto estás controlando, digamos, la producción de energía. Tenés un elemento de control, la resistencia variable. El que sigue, el más usado en Nueva York y el más usado en Estados Unidos, tiene lo que se llama alimentación doble. Al rotor está alimentado con un sistema de potencia llamado back-to-back, de DC a AC y luego de AC a DC, en el cual ese convertidor electrónico está controlando al rotor y por lo tanto este tipo de turbina puede controlar lo que produce de una manera mucho más eficaz y por sobre todas las cosas puede controlar no solo lo que produce en megavatios, pero también en energía reactiva. Por eso es el más usado. Lo otro es porque yo estoy, bueno, lo digo en la próxima, pero ese es el más usado del tipo 3. El cuarto también se usó una vez, era hacer lo mismo con un generador sincrónico, conectado
directamente a la red. En ese caso, el convertidor tiene que tener por lo menos la misma capacidad que el generador, y eso lo hace mucho más caro. En el caso solar es mucho más fácil, esto a nivel planta, no a nivel casa. Aunque a nivel casas también empiezan a poner inversores en algunos lugares. Uno tiene los paneles solares, recoge la energía, cambia de continua a alterna. Para eso necesita que el convertidor sea de la misma capacidad, por lo menos, de lo que se está generando. Y digo por lo menos porque un resultado, lo vamos a mostrar más tarde, es que era un mínimo. Si quiero controlar algo, tengo que tener más. El convertidor tiene que ser más grande que el mismo, que la generación fotovoltaica. Este es un detalle, lo dejo para los estudiantes de ingeniería eléctrica, acerca de cómo un poquito más detallado del generador doblemente alimentado. Lo que sí les digo es que se den cuenta que solo necesito que el convertidor tenga el tamaño del rotor, y el rotor lleva mucho menos corriente que el estator. Entonces él se llama convertidor parcial, por eso le dicen parcial, porque usa solo menos energía que lo que produce. Los criterios de integración a la red están todos estandarizados, hasta que llegó Eólica. Y ahí tuve que cambiar todos los requerimientos. El primer campo, el parque eólico que hice fue en el 2000, el estudio yo no lo hago. 6. En el momento que bajó un poquito la tensión cerca del campo eólico, se desconectó todo el campo eólico. De ahí salió lo que se llama requerimiento de soporte a huecos de tensión, que voy a aclarar enseguida. Se requirió que haya un factor de potencia determinado, se requirió que se pueda controlar la energía reactiva de manera de ayudar a controlar el voltaje, y que todos y cada uno de los parques eólicos estén comunicados al despacho de carga, doblemente. La tendencia en el futuro es, antes de hacer cualquier cosa, ver dónde va a estar primero. Determinar, es una conexión débil, estoy conectándome en general a una parte de la red que es débil, donde los voltajes son menores y pueden variar más, con más amplitud o fuerte. Y ahí decidir qué hacer. ¿Qué tipo de control yo voy a necesitar? Lo voy a definir después de investigar si es débil o es fuerte. Esa es la tendencia. Este es un gráfico de voltaje. Lo único que quiero decir ahí es que si hay una falla, se llama hueco de tensión. Eso me lo dijo en español, Así que si la traducción está mal hecha, me disculpan, porque yo no sabía cómo traducir este. Y lo único que se muestra ahí es que si comienza una falla, que se requiere que el generador siga conectado a la red, aunque el voltaje baje mucho, luego que se despeja la falla, se siga conectado a la red todavía, hasta que el voltaje vuelva a su valor original. Ese requerimiento no existía en ningún librito antes de que se incorporen los eólicos a la red en Nueva York, porque eso no ocurría en un generador convencional. El generador convencional aguantaba conectado todo el tiempo a valores bajos. El parque eólico no. Entonces se lo requirió. El control de la energía reactiva, de nuevo, esto está relacionado con el control de voltaje. Y se pide un factor de potencia en el punto de interconexión que sea aceptable. Se lo pide a la carga, ¿por qué no pedirlo al generador? Se puso un rango y, por supuesto, ¿cómo se logra eso? Y hubieron varios métodos. Uno puede usar el controlador
de los sistemas del sistema electrónico de potencia, puede usar capacitores en fijo, variables, combinaciones de métodos, etc. Este es en detalle el test de factor de potencia. De nuevo, solo lo puse para que sea completa la exposición, pero lo voy a sintetizar. Si yo me conecto con un generador eólico y hay una contingencia cerca, pierdo una línea, pierdo un transformador, ¿cuánto cambia el voltaje alrededor del parque? En general, si tengo una contingencia, los voltajes bajan, a veces suben, pero en general bajan. Entonces hago la misma cosa cuando tengo el parque eólico y miro la diferencia. Yo quiero que el parque eólico no me venga a perturbar lo que se llama profile, o la pinta, si se quiere, del voltaje que yo tenía antes de poner el parque eólico. Eso es todo. Eso es todo. En el caso de Nueva York, un sinnúmero de estudios, esto es lo que me ha dado a comer en los últimos 10 años, estudios simples de flujo de potencia, voltajes, sobrecargas, de factor de potencia, o bien detallado que incluyen simulaciones dinámicas, lo que el ISO considera el sistema, el despachante de carga, contingencias extremas, y está cambiando y sigue cambiando. Ese estudio completo que yo le llamo ahí, ahora con el advenimiento de plantas solares, está cambiando. Van a haber requerimientos nuevos. Sigue cambiando, sigue evolucionando. O sea, no es fijo. Por último, quisiera decir 2 o 3 palabras acerca de cómo, para los que tienen interés en esto, los ingenieros, cómo se lo modela esto. En general uno tiene todo distribuido en una gran extensión de espacio geográfico, si se quiere, y hasta el punto de lo que ahí dice Collector System Station, hasta ese punto se parece a un sistema de distribución en baja tensión, y en general se sube el voltaje hasta que se conecta a una parte de la red de mayor voltaje que se llama punto de interconexión. Pero está distribuido geográficamente. Lo que se hace es, en el caso de la planta solar, es similar, la única diferencia es que son todos convertidores DC a AC, pero es bastante similar. Lo único que el agrupamiento quizás sea distinto. En las eólicas vos tenés un transformador chiquitito por torre, en las plantas solares tenés varios paneles o varios conjuntos de paneles y un transformador. Pero en general es bastante parecido y en realidad eso es lo que está ocurriendo. Muchos de los modelos que se hizo en eólica que se pueden seguir usando en solar, se van a usar. Este es el equivalente que se construye para usarlo en el flujo de potencia. En el flujo de potencia se generan todos los elementos básicos de un circuito y son todos equivalentes. Yo le puedo dar a quien quiera y esté interesado donde puede buscarlo, pero lo que se hace es se transforma completamente el parque eólico en uno o más de estos equivalentes. En general la regla es 10 turbinas, 5 a 10 turbinas por equivalente. Si uno quiere hacer simulaciones dinámicas, debe incluir el modelo dinámico, y los modelos dinámicos incluyen un sinnúmero de cosas, es bien complicado, y en general eso sería algo que en el caso de Argentina yo creo que podría ser muy importante, sin llegar en todas las definiciones de qué se necesita, hacerlo directo a lo último que estoy poniendo allá, que es generalizar los modelos, porque si no terminas teniendo una infinidad de modelos para cada tipo de turbina, para cada fabricante, que no pueden ser validados con test, no se pueden ser validados con una prueba, no se sabe si es real o no. Entonces,
la tendencia es, si es del tipo 1, 2, 3 o 4, hace un modelo que para que lo que vas a usar sea estabilidad transitoria, por ejemplo, te sirva. Punto. Porque si no terminás con 20 modelos en un año. Y si querés crecer tanto en energía eólica, en general lo que ocurrió allá fue que no había solo una compañía que vendía turbinas, había varias, muchas en realidad. Entonces, para cada una de ellas tenía que hacer un modelo y los fabricantes no te querían todas las cosas porque decían, no, esto es mi propiedad, no es tuya. Entonces, años se perdió en esto. Yo saltaría directamente a la generalización de los modelos. Ese es el esquema generalizado de un modelo eólico y aquí estoy diciendo lo que es similar, para qué sirve y lo que no es similar, cada uno de ellos. Esto en realidad sirve solo para condiciones balanceadas, o sea, estás haciendo un modelo de una sola fase. Y siempre se considera que para los primeros segundos que estás estudiando, no varía la irradiancia, no varía la velocidad del viento. No es que el sol cambió en 5 segundos, 6 o 10 si fuera necesario. Entonces lo consideras constante y te ganas un tiempo enorme en el desarrollo de modelos. Es una decisión de ingeniería, es decir, ¿para cuánto lo quiero? ¿10 segundos? Y no, hacer que el viento sea constante y me abreve un problema infernal. No son modelos para puestos a punto de controles, no son modelos para lo que se llama resonancia subsincrónica. En común lo que tienen ya lo están usando, el mismo modelo de generador y de control de generador, que era de eólico, lo adaptaron para solar. El mismo modelo de toda la planta, el equivalente que yo he mostrado, y los controles de planta fueron adaptados para solar, averiándose un laburo de años. Pero sí, el tipo de convertidor debe ser específico. Si tenés un eólico, casi siempre es el alimentado doble, que tiene un back-to-back. Si tenés el solar, siempre es de C a C. Entonces el tipo de convertidor es siempre distinto. De eso hay que acordarse. Las conclusiones, en mi opinión, la primera es casi obvia, porque no tenés posibilidad de desarrollo si el operador de la red se siente incómodo, porque es generación intermitente. Entonces es obvio casi que tenés que trabajar en cómo vas a proveer la reserva, tenés que trabajar en cómo vas a hacer para mantener la frecuencia constante, o sea, el balance entre consumo y producción, y tener criterios mínimos de interconexión. Criterios mínimos de interconexión ya están escritos, no necesitas escribir más, ya están estudiados. Por suerte los alemanes ya hicieron una macana también. No es todo perfecto y nosotros podemos mirar ahí y decir, ¿cuándo falló? ¿Por qué falló? ¿Cuál fue el criterio? ¿Por qué no lo tienen? ¿Qué adopto? ¿Qué no adopto? Pero sí adoptar criterios mínimos, como yo le llamo. En mi visión, siempre tener que estar analizando la red de manera constante, porque una de las experiencias más desagradables en mi caso es ver que el despachante no se sienta cómodo después de tanto esfuerzo de poner energía renovable, porque sabe, aquí alguien le está diciendo un intermitente, 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 y el tipo no se lo puede sacar de la cabeza. Entonces, tenés que tratar de ajustar de una manera muy, muy fina cuestiones tan diferentes como el estudio de la irradiancia, cuestiones de cuánto de viento, cuándo, qué velocidad, qué ráfagas, ¿hay ráfagas? No hay. Todo ese tipo de cosas, ir metiendo datos, ir almacenando e ir desarrollando ese tipo de cosas, porque a medida, y eso creo que es obvio con
todos ustedes, que el porcentaje de renovables suba, no hay duda que los desafíos técnicos crecen. Por último, quisiera decir que en el caso de eólico, y yo creo que en solar, si no aprendiste en eólico y lo volvés a hacer en solar, algo está mal en tu cabecita, es que tengas un sistema de pronósticos bien aceitadito, bien hecho, de manera de saber cuándo tenés tu recurso, de la manera más precisa posible. Yo tengo un sinnúmero de otras conclusiones en la parte del mercado. Yo no sé si hay tiempo, pero solo si quieren, el mercado influyó muchísimo, porque el mercado a veces te pone en la dificultad, porque vos tenés que pensar, ¿ah, sí? Pero que me van a odiar todo. A mí me gusta que no se enojen conmigo. Esto es válido, yo creo. Es casi... Es fácil verlo después. Es muy fácil verlo después. 10 años más tarde. El criterio mínimo de integración no existía, y cuando el operador perdió 24 megavatios en 5 segundos, y dijo, no, papá, asegúrame que yo el eólico, si baja el voltaje no se desconecta, porque yo esa energía me dijeron que yo la iba a tener, quiero seguir teniéndola. Entonces desarrollé criterios mínimos. Desafíos técnicos. Durante el día, el secretario de Energía mencionó esto. Es lindo. Es divertido. Ahí veo a todos los chicos de la técnica. Métanle, muchachos. Es lindo. Los desafíos técnicos son lindos. Te hace pasar una vida un poco más divertida, no tan aburrida. Aunque crezcan. Yo en realidad pienso que no hay otra. Yo no le llamo a esto energía alternativa. No es alternativa, mi visión no lo es. El mercado eléctrico son pocas, eso sí les prometo. Son 5 o 6 nomás de estas. El mercado te dicta mucho de lo que haces con respecto a la transmisión, con respecto a las evaluaciones de impacto, a los requerimientos, a todo lo que dije en las conclusiones. Porque tenés que pensar cómo pagar y cómo vender y cómo comprar energía. En todo tiempo tenés que pensar en eso. Y tenés un sistema, en el caso de Nueva York, es híbrido. Hay un lugar centralizado donde todo el mundo hace oferta de compra y venta de energía, pero también permite que dos partes digan, te compro 500 megavatios, te compro 100, y se haga un contrato bilateral entre dos partes. Por eso se llama híbrido. En Nueva York solo el mayorista nos llega a nivel de consumidor, y eso es un problema, si se quiere, en este momento, de que, voy a ir directo al ejemplo. Yo tengo paneles solares en mi casa. Un modelo es, te alquilo el techo. El otro modelo es, no, yo pago algo, el Estado me ayuda en algo, yo vendo esa energía cuando tengo de más y compro energía cuando no la puedo producir. ¿A cuánto la vendo? Y ahí discuten todos con unas ganas, no sé, parece que es el dinero. ¿Qué se hace allá? No sé, todavía no sé cómo se hace acá. Él estuvo hablando de algunas ideas y que se está discutiendo el tema. Allá primero un gran incentivo, entonces te dan muchos créditos financieros, créditos de impuestos. Se llamaban generadores tipo PURPA, y entonces había un montón de maneras de recuperar la inversión y no era tan clarito. Ahora, como es tan individual la decisión, si yo voy a poner un panel solar en mi casa, hay distribución, les digo, patito feo, se está poniendo cada día más lindo, porque hay muchos desafíos ahí. Y yo quiero
quiero saber cuántos me van a pagar cuando haya exceso. Lo que se hace allá hasta hoy, pero con una discusión que no para nunca, es que el mercado es mayorista. Pero a mí me cobran otra tarifa a nivel consumidor. Entonces, si yo pago 5 para comprar en ese día, si yo vendo en el mismo día, me pagan 5. Es un contrato entre el distribuidor y el consumidor. Y no es el precio mayorista en este caso, es el precio que el distribuidor arregló con él. Y hay opciones, pero hubo muy poca regulación en todo esto, y eso es lo que más o menos el distribuidor y el consumidor arreglaron sin que haya tanta discusión. Con la proliferación y con la tendencia a ver tanta generación en distribución, de una cosa estoy seguro, la discusión sigue. ¿A cuánto compro y a cuánto vendo? Simple como eso. En Nueva York hay mercado de energía, hay mercado de servicios auxiliares. Hay mercados raros, se llaman virtuales. Yo puedo comprar y vender energía sin consumir energía, sin tener un generador. Entonces aparece un superbillonario, tiene que tener una cuenta grande en el banco y dice, yo compro 10 megavatios allá en aquella estación transformadora. Y pues lo puede hacer. Hay otros que no son parte del mercado, por ejemplo, voltaje, arranque negro, y se convierten en un servicio. Se paga por kilovatio, por megavar, lo que sea. El operador del mercado es el equivalente a CAMESA, digamos, se llama el de operador independiente del mercado, NYSO. No solo debe cuidar de la confiabilidad, pero debe permitir un proceso competitivo basado en ofertas. Lo que más le da miedo a él es que alguien mande una oferta de venta altísima y el despachante lo acepte. Y lo haya aceptado por una condición que el despachante no lo vio, porque si acepta, ese es el precio que todo el mundo paga. Entonces vos estás pagando un precio muy alto. Entonces se cuida de eso todos los días, minutos, todo el año. Se lo monitorea. También, por supuesto, como dije, ellos despachan la carga, dan las instrucciones a los generadores, le dicen a qué nivel tienen generar, cuándo deben generarlo. Tienen 2 mercados, son interactivos. El día antes tienen un mercado de lo que va a ser el día siguiente, las 24 horas siguientes. Y despachan todo el mercado, le llaman día, no lo voy a hacer la traducción. ¿Cómo puse ahí? Del día siguiente, el mercado del día siguiente. Y ahí se maneja casi el 90% de toda la producción, 95% diría yo. Luego, en tiempo real, otro mercado que ajusta los desbalances de lo que se pensó que uno estaba por consumir o vender o comprar en un determinado intervalo de tiempo, y lo que es ahora en tiempo real. Los precios se dan también en los 2 mercados, en el mercado del día anterior, en el mercado en tiempo real, y los que participan no es más una sola compañía como antes. Ahora tenés un generador que no puede tener transmisión, que no puede tener generador, una compañía de transmisión que no pueda tener generador. Hasta eso está cambiando. Pero si en el territorio donde esa compañía, que no puede por ley poseer generador, tener lo que se llama distribución detrás del medidor o distribución de generación a nivel distribución. Bueno, pues la compañía no es la dueña de la generación, pero está cambiando el paradigma, porque está generando demasiado en el territorio donde está esa compañía. Entonces, ¿es una compañía de transmisión no más? ¿O qué en realidad es? Este es el mecanismo de liquidación y ajuste. En 2 palabras, si yo digo, mañana te vendo a las 3 de la tarde 20 megavatios
a $50 por megavatio, es un contrato vinculante. Mañana tengo que producir 20 megavatios y se aceptó en el despacho, es un contrato vinculante, lo tengo que hacer. Si no lo hago, tengo que pagar el precio real y comprarle de otro. Y vale lo mismo para el que compra que para el que vende. Así de simple es. Es un contrato vinculante. Si yo digo que voy a vender, debo vender. Si yo digo que voy a comprar, debo comprar. Eso es todo. Los tiempos, bueno. Hay 11 zonas de precios. Las zonas de precios se hicieron a través de interfaces o de lo que separaba geográficamente una zona de la otra. Vieron que hay muchas, las zonas I, J y K abajo. Se pensaba que la congestión del sistema era uniforme. Eólica cambió todo eso. Para mí esto es obsoleto. No le digan a los neoyorquinos, porque ya no es más el precio uniforme dentro de una misma zona. Si dentro de una misma zona vos estás produciendo 100 y 50% de eso es eólico, y el eólico te manda una oferta que dice, no me importa el precio, yo quiero generar. O sea, su oferta es cero, ¿no? Cero, porque él dice, yo voy a aceptar el precio que otro ofrezca, no el mío. Entonces, dentro de la zona tenemos un lugar precio cero y en otro lugar otro precio. ¿Qué hacemos con eso? Todo sigue evolucionando. Por eso lo lindo de lo que está ocurriendo en este momento. Hubieron cambios en el mercado. Lo primero que se hizo fue estudiar cómo era la generación eólica. Y lo mismo se está haciendo ahora con solar. Y en lugar de tratarlo como generación, se lo trató como carga negativa. Entonces el despachante mira y ve, no lo que genera alguien, no la carga nomás, sino ve la carga menos, porque en realidad si uno se pone a investigar, encuentra que los patrones que tienen la energía eólica de producción, diarios por ejemplo, son más parecidos a una carga que a una generación. La generación es muy controlable, la convencional, es muy constante. La otra no, ¿la tenés o no? Hay más viento en Nueva York a la noche, hay más producción a la noche. Entonces se acerca más a cómo funciona la carga que cómo funciona el generador. Por eso se implementó este tipo de cosas de crear o tratar la generación eólica y solar, ahora debería aclarar eso, como carga negativa. Se gastó millones en implementar un sistema centralizado de pronóstico del viento y meteorológico, y se están gastando millones para hacer lo mismo con la energía solar, porque lo que más ayuda al mercado y al despachante es saber con qué cuenta. No le importa a él si es poco o mucho, lo que él quiere saber es con qué cuenta. O sea, si el parque eólico puede generar 50 megavatios máximo y está generando solo 10, yo solo quiero saber si es 10. No me diga que es 25 o 5, yo solo quiero que me diga cuánto de cerca estoy yo de la realidad. Y para eso se producen predicciones meteorológicas al día antes, cada hora, cada 15 minutos, cada 5 minutos. Y están todos interconectados con el despachante. Todas las torres individualmente y todos los parques solares en conjunto con el despachante. Todos comparten el mismo pronóstico. El que maneja el parque eólico, la planta solar, sabe cuánto va a generar porque sabe el pronóstico, y el despachante tiene más confiabilidad y le cambia un poco la actitud, se siente más cómodo, diciendo, está bien, vos querías renovables de intermitentes, sí, está bien, ahora me la aguanto. ¿Por qué? Porque sé un poco más como viene en la mano. Sé un poco más. Y eso es lo que él quiere, la confiabilidad del sistema, el no tener las luces prendidas todo el tiempo, es su prioridad. Y que sea barato, ¿no?
había una serie de penalidades. Si vos decías, yo dije al principio, voy a vender mañana y no lo vendo, era un contrato vinculante, se cambió para eólica. Porque no lo podés decir. Entonces el eólico dice, mañana tomo el precio que sea, mando una oferta cero, o sea, yo no fijo el precio, cualquier otra persona lo hace, porque es virtual, ¿viste? Hay chistes que solo yo entiendo, ni mi mellizo entiende. Entonces se le sacaron a los generadores eólicos y solares de esas penalidades para que incentivarlo a que se sigan desarrollando y sigan metiéndose en la red. Se describieron los equipos de comunicación de datos de una manera súper detallada y se definió qué tipo de oferta es ahora un generador de tipo intermitente. Porque de acuerdo con el tipo de oferta recibe penalidad o no. Si es que dice mañana genero 5 y genero 10 o 2. Hubieron cambios en el mercado, fundamentalmente cómo era la oferta. Puede ser una curva, no es solo un punto, se indica un máximo. El máximo se usa solo para cálculo de penalidades. Pero el máximo en realidad, y esa es una cosa muy importante, lo define el despachante basado en la cantidad de megavatios que dio en el intervalo anterior. Ese es el máximo para él. Si es en tiempo real, lo estoy haciendo cada 5 minutos y veo que el parque 1 está produciendo 105, para mí es el máximo. No asumo que pueda hacer más que 105. Tomo eso, lo comparo con el pronóstico de los próximos 5 minutos y ese es mi máximo. O sea, no es exactamente lo que vos ves en un generador convencional máximo que puede generar, no. Es lo que decide el despachante. Y luego se cambió el mercado de capacidad instalada. Porque vos podés instalar 50 megavatios, pero tu factor de producción puede ser 35%, como es Nueva York. Nueva York no quería estar pagando por 100, cuando que en realidad tu producción es basada en un porcentaje mucho menor que es 35. Esto es un detalle del centro de pronóstico. Lo voy a dejar ahí porque para los que quieran las transparencias sepan los detalles. Las conclusiones esenciales, para mí sin un centro de pronóstico de viento nadie hubiese estado cómodo. Y el desarrollo hubiese sido mucho más lento, si se quiere. El de operador no hubiese estado tan cómodo, el inversor no hubiese invertido tanto, el centro de pronóstico del viento, millones gastaron, fue lo que realmente incorporó de una manera orgánica la energía intermitente eólica en este caso, y se piensa hacer lo mismo en solar. Fue fundamental. Se requiere analizar análisis de patrones de carga para saber cómo se asemeja a la producción eólica. Las reglas de mercado necesitan ser modificadas. ¿Cómo sé si estoy haciendo un buen trabajo despachando eólico? Y tengo que generar indicadores de performance. Si uno mira en el sitio de NISO, van a ver que en los primeros años despacharon mucho menos porcentaje de energía eólica, aún el recurso estaba estando allí. Aunque el recurso estaba ahí, como no estaba implementado el centro de pronóstico del viento, el operador decía, ¿cuánto tengo en realidad? Y se cometían un montón de actividades del tipo, no me gusta, si me gusta, no, que eran, no diría yo fuera del mercado, pero casi. Porque estaba diciendo, él podía decir solamente, me afecta la confiabilidad, y todo el mundo diría, ok, está bien. Entonces,
La creación de indicadores válidos de performance te da una idea hacia dónde vas todo el tiempo. Y el impacto, hasta ahora lo que yo vi fue, por supuesto, bajaron los precios de energía. Bajaron. Por último, la operación física de la red influencia el diseño del mercado eléctrico. Esto que parece tan pequeño, tan último, tan ya cansador hasta ahora de la noche, hay tanto por hacer solo en ese caso. Y es porque el paradigma básico de generación, transmisión de la energía, de nuevo, el usuario consumiendo, la distribución, ya no va a ser más así. ¿Qué hago ahora si tuve una pérdida de gas natural en el sur de California y tuve que cerrar la planta de gas, no una planta, un lugar donde hay gas, porque hay una pérdida y no puedo ahora mis generadores no lo pueden generar más? ¿Lo resuelvo haciendo algo de gas o lo resuelvo haciendo algo eléctrico? Bueno, California en este caso decidió hacer algo eléctrico. ¿Por qué? Porque la tecnología está ahí. Entonces hoy se está construyendo una batería de 40 megavatios que puede producir los 40 megavatios, almacenarlos y darle a la red por 4 horas y media. Impensable 5 años atrás. Resolvieron el problema de la alimentación del gas al generador usando un esquema de operación física eléctrica. Van a poner una batería. Y la última, ¿y cómo le pago a la batería por hacer eso? Si no lo uso, si lo uso, ¿es potencia instalada? ¿Solo cuando genera la energía a la red le pago o todo nuevo? Todo nuevo. Entonces la operación física de la red está directamente relacionada al mercado eléctrico. Esa ha sido la experiencia de los últimos 10 años. Muchísimas gracias por la invitación. De nuevo al Consejo, a la Secretaría de Energía. Gracias por dejarme hablar en mi casa, si usted me permite, porque yo aquí me siento en casa. Pues bien, Doctor, ¿qué más que decir? Que agradecerle el estar aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle al doctor? Por favor. No quiero ser reiterativo, pero tengo 2 preguntas y una acotación. Sí. Ricardo, vos conocés el sistema argentino, hablas de la reserva, de la potencia instalada más que reserva. Teníamos mucha potencia instalada en Argentina, pero hace 3 años atrás operamos con reserva rotante 0. Son unos genios los de Gamesa. Yo siempre digo, son ingenieros de primer nivel. Con reserva rotante 0, porque había tanta potencia indisponible que se operó con reserva rotante 0. Bueno, entonces quiere decir que todos los desafíos, como usted lo dice, no son desafíos, pero se los pueden hacer. Sí. Si puedo operar con reserva 0. Y acá 2 preguntas. Recién, cuando Maximiliano habló del incremento que tenemos de 8.000 megavatios entre un día normal de verano y un día cálido, ¿no es cierto? Que son 2 yaciretadas, una cosa así, más o menos, debido a los acondicionadores de aire. Es para nuestra zona bastante crítico el problema. Si bien la red es débil, se están reforzando las redes, pero las redes débiles contribuyen a eso. Aquí va la pregunta, y esto tal vez va un poco más allá de las renovables, sino por tu experiencia. El modelo de eso, cuando hablamos modelo de la carga y la red,
el modelo de tantos motorcitos, millones de motorcitos que arrancan y paran, se hace muy dificultoso para la red nuestra con generadores sincrónicos. ¿Cómo impacta eso en las renovables, en los eólicos y en los solares? En el campo de modelado, dice usted. En el campo de modelado y cuáles son las medidas para mitigar ese impacto, porque acá nosotros en el verano hemos tenido muchos problemas causados justamente por la característica de la carga. Por la característica de la sí, carga. Muchos motores de aire, de acondicionadores de aire, son inductivos. La exigencia en la carga es bien, se exigen varias cosas. Una la mencioné, que es el factor de potencia. El factor de potencia es casi 1 ya. Es bien elevado. En algunos casos es 1, pero es siempre bien elevado. Se corrigen los problemas de la carga en general. Si fuesen de voltaje, se corrigen a nivel de carga. Y el tema del modelado, si usted dice cómo se enfocan los estudios, y la tendencia que yo vi es que cuando yo comencé, tenía un modelo de 400 barras y ahora tengo un modelo de 120.000 barras. Entonces, es generar un modelo mucho más grande que refleje de manera eficaz cada una, es la esencia del modelado dinámico, digamos. O sea, dividir, por ejemplo, tenemos, qué sé yo, 1 millón de motores, pequeños motores inductivos de acondicionadores de aire, tratar de dividir para poder trabajar con más precisión. Pero eso se puede hacer a nivel de, por ejemplo, en tipo IT vos tenés un montón de motores afuera, sí. Pero el despachante y el del mercado y de los megavatios que necesita solo ve un punto, la estación transformadora. Entonces ahí se debe corregir el problema. No importa si vos usás 10 modelos para que te representen 100 motorcitos. El agregado existe y funciona bien. Está bien. Yo he agregado cosas mucho más grandes que tipo IT en 2 motores, un motor, pero tenía mediciones muy buenas de la estación donde estaban conectados. Entonces yo podía determinar qué tipo era el más preciso para cada una de las circunstancias. Eso para esos motores, pero cuando tenés, por ejemplo, en el centro corriente podés tener 10.000 acondicionadores de aire y son 10.000 pequeños motores que están provocando perturbaciones con su arranque y parada. Se corrigen a nivel, ahí, se corrigen diciendo que que desde el aire acondicionado en sí mismo debe venir, no tenga esa perturbación, para que no todas las perturbaciones se sumen. No se corrigen a nivel red. Yo no vengo y digo, uy, tengo este problema ahora a nivel red. Ya ahora que lo tuve, bueno, voy a cambiar la regulación, lo voy a exigir al que fabrica aire acondicionado que me lo haga de esta manera. está bien. Ponerle un capacitor más grande. Hay gente en Entre Ríos trabajando en eso. Hacer algo distinto para que yo no vea esa perturbación. Esa es mi experiencia, que se trabaje en el lugar de donde sale. El modelado no es un problema. Y la otra pregunta, la última, es ¿cómo es la estructura de control, la estructura de control de los EMS, de los despachos, y qué tecnología usan? Del sistema de despacho. Sí, ¿cómo es la estructura de control? Es decir, ahí mostraste una figura donde se veían todos los puntos. Ahí hay despachos, mini despachos regionales, ¿cómo están vinculados? Ok, perfecto, porque esto lleva a otra parte que se está hablando mucho también, que es que cuánto aguanta el sistema por sí mismo, cuánto se aguanta solo. En Nueva York tiene un sistema centralizado LISO, un control alternativo, y después controles a nivel de cada una de las compañías de transmisión. Hay una jerarquía en cómo se maneja el control, siempre es el ISO, al menos que, y el ISO da la orden, se practican
escenarios, se lo estudian primero y se lo practican después todos los meses, para cada estación todos los meses. ¿Qué pasa si pierdo este centro de control, que es el de más arriba, uso el alterno o voy al sistema de transmisión? Y ahora hasta se está hablando de, ¿pero qué voy a hacer con tanta generación de distribución? ¿Quién me va a controlar eso? ¿El despachante? Pero si el despachante solo ve una carga. Entonces ahora se está hablando que va a haber un sistema de control, y en realidad en Chicago ya lo están haciendo, a nivel distribución. Entonces en Chicago, por ejemplo, dividieron una parte de la ciudad en 5 zonas de control, inexistentes hace un año. Y cada una de las zonas de control lo llamaron un microgrid. Y le exigieron a ese microgrid lo que se le exigía a todo el sistema interconectado. Le exigieron saber cuánto estaba importando, cuánto estaba exportando, cuánto generaba, cuánto no generaba, qué capacidad tenía de generar más o no, cómo era la carga. Es un experimento y no se terminó todavía. Eso está haciendo Entre Ríos Enersa en la ciudad de Paraná. Bueno, muchas gracias, Ricardo. No, gracias a usted. Sí, al ingeniero, bajo la hipótesis que Argentina tiene una hipótesis de 26.000 megas de potencia, vamos a suponer una reserva del 20%. En energía eólica, para que el despacho de carga se sienta cómodo, como usted se refirió, ¿cuál sería el porcentaje en número, el porcentaje de inserción en la matriz energética argentina de energía eólica? ¿Cuánto sería el techo, el máximo? ¿10%, 7%? ¿Cuánto sería? No me atrevo a decirte. ¿Cómo? Yo lo estudiaría escenario por escenario, porque si no me voy a equivocar. Lo he visto con mis propios ojos, como dicen. Yo haría escenarios, haría 10% de penetración, 15%, 20%. Y bueno, yo hago estudios, ya no te estoy vendiendo, pero eso es lo que se hace. Estudio cada uno de los escenarios. Y lo puedes hacer de diferentes maneras. Puedes hacer estudio de planeamiento a 5 años, puedes usar software que te calcula la expectativa de pérdida de carga, puedes hacer estudios que te digan si el sistema te aguanta o no te aguanta, el sistema de transporte de la red, si te aguanta o no te aguanta esa producción. Yo haría estudios a diferentes niveles. La pregunta viene porque usted mencionó que en Nueva York, en el estado de Nueva York, hay 38.000 megavatios instalados y el 10%, Más. Bueno, Sí. y el 10% es eólico. Por eso yo quería saber qué porcentaje de inserción tiene la Argentina con 26.000 megavatios. Yo te diría, yo no te lo puedo contestar, es tanto, porque me cuesta meses contestarlo para sentirme cómodo. Solo te di una idea de cómo lo haría yo. Lo haría en escenarios. Hasta aquí necesito esto, porque no es lineal, eso es otra cosa que aprendí. Si pasás de 5 al 10% es una cosa, pero si pasás del 10 al 15 es otra cosa completamente distinta. Sí, se entiende. Estamos hablando del 50% de energía renovable que es del total de energía que venga de renovable. Claro. Hoy yo le decía en el almuerzo, ¿y la inercia rotante? Claro. ¿A alguien se le ocurrió pensar de que si uno tiene un generador convencional, hay algo que está rotando, es un cuerpo sólido rotando que tiene energía cinética? Si hay una perturbación en la red, ese cuerpo tiene energía suficiente porque son 600 generadores convencionales en Nueva York, como para absorber esa perturbación, desacelerar un poquito o acelerar un poquito. Y ahora no voy a tener el 50% de eso. ¿Qué perturbación me va a echar el sistema abajo? Eso está lindo. Gracias, ingeniero. Lindo en el sentido de que otro desafío. No me tomes mal, que las luces sigan prendidas. Los
los motores termomagnéticos, ¿qué se está haciendo con eso? No tengo idea, no sé a qué usted llama termomagnéticos. Y motores que se mueven con imanes, o sea, vos acercás un imán a un rotor, imanes de neodimio que son los que se están fabricando. Una manera de generar un flujo variante, o sea, poder generar Sí. energía eléctrica. La verdad no sé qué se está haciendo, si se está desarrollando eso o no. No sé, yo he visto fabricantes acá argentinos que están trabajando en eso, pero no sé cuál es el grado de implementación de eso. ¿Hay algo? No lo he escuchado como para que me haya impresionado y soy bastante curioso. Eso es lo único que lo puedo decir. Bien, no habiendo más preguntas, un aplauso por favor para el doctor. Un lujo tenerlo. Yo quisiera invitar a los miembros de la comisión directiva, quisiera agradecer la presencia del intendente electo, el doctor Tassano, en esta jornada, los miembros de la comisión directiva y los oradores de la tarde, por favor, si son tan amables de pasar aquí. El ingeniero Rocco, el ingeniero Morrone y el doctor Galarza, por supuesto. También nuestro secretario de Energía. Y como hicimos hoy a la mañana, vamos a hacerle entrega a cada uno de los disertantes. Al ingeniero Rocco, por favor, le entrega el secretario de Energía de la provincia de Corrientes. Un aplauso para nuestro primer orador. Una foto, por favor. A Maximiliano Morrone, por favor. También el secretario de Energía que ya se entrega al ingeniero Morrone. Y los miembros de la comisión directiva que le acercan unos regalos. Un aplauso, por favor. Y al doctor Galarza, yo sé que está fuera de protocolo, también le entrega el presidente de la institución, pero lo quiero invitar al ingeniero. Venga. Para que le dé a su hermano el presente. Un aplauso, por favor. Bien, en nombre de todos los que hacemos este Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura, queremos invitarlos a un ágape de cortesía que vamos a compartir ahora, dándole las gracias por estar todos aquí, por participar de esta jornada y por ayudarnos a que esto se concrete. Buenas noches, muchas gracias y el aplauso final para nuestros oradores.